Esto que habéis oído es el sonido de un despertador. Un sonido que creo que a nadie le gusta. Porque a veces suena cuando más dormidos estamos profundamente. ¿Y qué ocurre? Que cuando dormimos tan profundamente, soñamos. Y hoy, en Lo que va 51, vamos a hablar de sueños premonitorios famosos, de sueños premonitorios no tan famosos, pero más increíbles aún, y también de otras cosas curiosas, misteriosas, relacionadas con el sueño. Quería empezar con un par de sueños premonitorios muy famosos, de gente muy famosa, de gente histórica, que son bastante curiosos. Quería empezar con Napoleón Bonaparte. Días antes de que se diera la famosa batalla de Waterloo, soñó en varias ocasiones con gatos negros. Los gatos negros eran un símbolo de infortunio y se interpretó este sueño como una premonición de una derrota, de la gran derrota en la batalla. Y efectivamente, así fue. Otro sueño que es increíble es el que tuvo Abraham Lincoln cuando era presidente de Estados Unidos, y él tuvo un sueño en el que vio un cadáver custodiado por varios soldados. En el sueño, él preguntaba, y así quedó escrito en una de sus memorias, antes de que muriera. En él preguntaba a un soldado que había ahí que quién era el fallecido. Y este le contestó que era el presidente de Estados Unidos. Días más tarde fue asesinado. Un hombre llamado J. Connon, este hombre, iba a viajar en el Titanic. Pero unos días antes tuvo un sueño en el que se encontraba flotando en el Atlántico, mientras toda la tripulación moría en las aguas congeladas. Según cuentan, por ese sueño no cogió el barco y se salvó. En el Titanic es curioso porque hubo muchos sueños premonitorios, mucha gente que soñó que el barco se hundía y muchos no cogieron el barco. El famoso escritor Mark Twain, en uno de sus sueños, apareció su hermano Henry. Su hermano Henry estaba dentro de un ataúd, rodeado de flores blancas, también había una flor roja. Y varios días después de ese sueño, el barco de vapor en el que navegaba Henry por el río Mississippi se incendió y él murió. Cuando visitó a su hermano, vio que el ataúd había rosas blancas y una roja. Albert Einstein fue uno de los físicos más brillantes del siglo XX. Este hombre fue el que, patentó, que fue conocido mundialmente por su teoría de la relatividad. Pero mucha gente lo que no sabe es que un sueño tuvo mucho que ver con su obra. Él, en el sueño, estaba en un trineo descendiendo a gran velocidad por una ladera de la montaña. Todo este sueño fue antes de que, hiciera la teoría. El trineo se desplazaba cada vez más rápido, y cuando levantó la vista al cielo, pudo ver que las estrellas estaban cambiando en su apariencia mientras se acercaba a la velocidad de la luz. Esa fue la visión de la relatividad que después aplicó a su trabajo. Y ahora vamos con una visión que estuvo relacionada a un sueño con el famoso emperador romano César Augusto. Pero el sueño no fue suyo.
En este caso, un confidente, una persona de confianza suya, entró un día en su tienda. Él se estaba recuperando de una enfermedad que tenía debido a una batalla que había ocurrido. De repente entró este hombre, dijo que había tenido un sueño profético y le dijo que su vida estaba en peligro, en muy grave peligro, y que inmediatamente debía trasladarse. A un enfermo, César Augusto al principio se negó, dijo que él no se iba de ahí y que su confidente pues que dejara de contar esas historias. Pero como este hombre estaba muy afectado, este confidente estaba muy pesado con el tema, finalmente Augusto cedió y dijo, bueno, si estás tan seguro, me traslado de campamento. Se fueron del campamento donde estaba, llegó a una ubicación distinta, a otra localización, y de repente, horas más tarde de ese cambio, le contaron que el campamento donde estaba antes había sido invadido por el enemigo. Si César Augusto hubiera ignorado a su confidente y se hubiera quedado, seguramente había sido capturado o asesinado. Y su historia hoy sería completamente diferente. Carl Jung, el importantísimo psicoterapeuta suizo y psiquiatra. Este hombre, considerado como uno de los más importantes, dedicó su vida al estudio de los sueños, su simbolismo, pero fue uno de sus sueños, que a día de hoy aún continúa siendo una gran controversia entre los expertos, porque tiene un simbolismo increíble. En 1913, Jung se sintió muy conmovido por un sueño que estaba relacionado con una inundación apocalíptica. En su sueño, que se repetía, después hablaremos de sueños repetitivos, una gran inundación apocalíptica ahogaba y mataba a un montón de gente. Él lo describía así: vi una monstruosa inundación que cubría todas las tierras del norte, entre el mar del norte y los Alpes. En el sueño, cuando llego a Suiza, veo que las montañas crecían para proteger nuestro país. Me di cuenta de que se trataba de una gran catástrofe. Vi poderosas olas amarillas, escombros flotando por todos lados, y los cuerpos ahogados de miles de personas. Entonces el mar se convirtió en sangre. Pasaron 2 semanas. Entonces esta visión se repitió, exactamente igual. Bueno, incluso con mayor intensidad que antes. La sangre era aún más roja. Y una voz interior me dijo: mira bien, es totalmente real y así será. No dudes de este sueño. Al año siguiente, en julio de 1914, había empezado la Primera Guerra Mundial, un conflicto de 4 años en el que más de 9 millones de soldados y 7 millones de civiles murieron. Pero también hay que destacar que el sueño de Jung se continúa debatiendo. ¿Se trataba de un aviso relacionado con esta guerra, con todos los muertos que hubo? ¿O es un acontecimiento que ocurrirá en un futuro próximo? Y ahora vamos con sueños premonitorios. Los sueños premonitorios, de los que hemos hablado, de esta gente histórica, de esta gente famosa, de esta gente que todos conocemos, no son exclusivos suyos. Hay muchísima gente, digamos normal, que tiene sueños premonitorios. Yo creo que casi todo el mundo, se acuerde o no, ha tenido alguna vez una especie de sueño premonitorio. El sueño premonitorio se podía describir como una visión del futuro, que la ves a través de tu sueño. A veces se repite, a veces no se repite, a veces solo ocurre una vez y, digamos, pasa muy rápidamente y al día siguiente a lo mejor ocurre la premonición o la catástrofe que has soñado.
Hay mucha gente que tiene sueños premonitorios cuando tiene que coger un avión o un barco. Y después resulta que hay accidentes. El 11 de septiembre, muchísima gente soñó cosas extrañas la noche anterior, el día 10, y ese día no fueron a trabajar, porque soñaron que algo pasaría, alguna catástrofe, y algunos no fueron, está documentado. Y es curioso porque gente que va cada día al mismo sitio, al mismo trabajo, que de repente un día sueñen todos ellos en la misma noche que algo va a ocurrir, es bastante curioso. Y es que sueños premonitorios a veces no tienen por qué ser sueños, digamos, malos. Yo recuerdo que una vez soñé que me iba de acampada, la primera acampada que hacía con el colegio. Yo una vez soñé cómo sería el viaje hacia esa montaña donde acampamos, cómo eran las literas, cómo era la entrada, cómo era el lugar, nunca había estado. Y cuando llegué ahí, esto lo soñé el día anterior, cuando llegué ahí, todo estaba exactamente igual como lo había soñado. Literal verdes, baño al final del pasillo, una estatua que era una cruz gigante de piedra, una cueva donde después nos contaron historias de serpientes y cosas así. Pero es que yo la noche anterior soñé exactamente cómo era ese lugar. Y se lo conté incluso a un profesor. Le dije, mira, es que soñé ayer cómo era todo. Sé que ahí está esto, sé que ahí está esto, sé que aquí hay un pequeño campo de fútbol. Y el profesor se quedó un poco impactado porque le estaba diciendo cosas que aún no habíamos visto del lugar. Y no pasó nada, tampoco no pasó nada extraño, pero sí que tuve la premonición del lugar donde iba a ir. Y por eso he dicho que la gente normal, no solo la gente, los históricos, digamos, pues también tienen sueños premonitorios. Yo os quería contar un par de ellos, a ver qué opináis, a ver qué pensáis. Lo podéis comentar en redes sociales, en YouTube, en Emprendedores, donde subo estos podcasts también, en los canales de podcast también lo podéis comentar. Y si habéis tenido alguno, me encantaría que lo comentarais o me enviarais un email. Después, si queréis, os digo el email y me contaréis estos casos, porque sería muy interesante. Pero ahora viajamos a Filadelfia y ahora vamos con la historia de... Nos vamos a Filadelfia a 1975. Son las 5 de la mañana y nada puede presagiar, que algo malo va a ocurrir esa noche. Era una noche muy tranquila. Sin embargo, de repente, la señora Marjorie se puso a correr en bata, chanclas, por la calle desesperada. Corría hacia una casa, que era la casa de su hija. Su hija vivía muy cerca, a escasos 50 a 100 metros, porque su madre vivía en una finca de edificios y su hijo vivía en otra finca en la misma calle. Helen, que era el nombre que tenía, su hija, tenía en esa época 26 años. De repente empezó a escuchar como alguien golpeaba con violencia su puerta. Claro, a las 5 de la mañana se asustó mucho, miró por la mirilla, giró el pomo y vio que era su madre. Y claro, aún se sorprendió muchísimo más cuando vio en bata a las 5 de la mañana a su madre, porque nunca lo había hecho. No entendía por qué estaba ahí a esas horas y por qué tenía la cara tan pálida. Al principio ella creyó que le había pasado algo, o le habían robado, o alguna cosa, o tenía alguna enfermedad, le había pegado algo. Es entonces cuando su madre le explicó que mientras dormía había escuchado una voz que le decía una y otra vez: mamá ven, mamá ven. Claro, imaginaos la escena, la madre corriendo a casa de su hija diciendo: ¿qué pasa? ¿Que me has llamado?
La hija diciendo que yo no te he llamado y la mujer diciendo que sí, que la hija le había dicho a ella que fuera insistentemente. Después de una pequeña conversación, ambas comprendieron que había sido un sueño, un extraño sueño sin sentido, pero cuando la señora Maggiore ya está a punto de despedirse de su hija y volver a su casa a dormir, las dos escuchan un violento estruendo. Al asomarse a la ventana, descubren cómo una explosión de gas acaba de destruir la finca donde vivía la señora Maggiore. Más tarde, cuando hablaron con los bomberos, fue cuando la prensa recogió este caso tan peculiar. Si la madre de Helen no hubiera soñado que su hija la llamaba, nunca habría salido de casa y habría fallecido en la explosión. Soñar con la muerte no es muy bueno. Al menos esto es lo que pensó Jaime Castell, un empresario español, en 1979, que soñó que una voz le decía algo muy aterrador. No verás nacer a tu hijo en 3 meses. No verás nacer a tu hijo al que le quedan 3 meses para venir al mundo. Soñaba que una voz le decía eso, que no vería a su hijo. El señor Castell, un empresario de dinero, dijo que no creía mucho en estas cosas, que era un hombre muy precavido, pero no dudó en encontrar una póliza de vida. Dijo, bueno, no me creo mucho esto, pero voy a contratar por si acaso un seguro. Un seguro que cobraría a su mujer si a él le ocurriera alguna desgracia. Aquel sueño le hizo pensar en cosas que pueden ocurrir y no vale prevenir. Como era empresario, era un hombre muy meticuloso. Más que creer en la parte, digamos, espiritual del sueño, dijo, uy, es verdad, he soñado esto y vaya usted a saber. Si me ocurre algo, pues ya tengo que tener un seguro de vida. Se lo contó a su esposa, pero tampoco a la esposa le dio mucha importancia. Unas semanas después, cuando volvió al trabajo, perdió el control de su coche, chocó contra un muro y murió. Nunca llegó, como en el sueño, como la voz del sueño le dijo, a conocer a su hijo. Y ahora seguimos con sueños un poco más extraños, pero también premonitorios. Paul McCartney compuso una canción muy famosa, la canción Yesterday. Era el tema que ha sido más versionado de la historia, pero no la creó un día en su estudio tranquilamente con sus compañeros. Según contó en numerosas ocasiones, el exintegrante de los Beatles, una mañana se levantó con una melodía en la cabeza. Me desperté con una hermosa melodía en mi cabeza. Había un piano vertical a mi lado, a la derecha de la cama, junto a una ventana. Me levanté, me senté en el piano y toqué y escribí la melodía que aún sonaba en mi cabeza. Me gustó mucho, pero en mi sueño aún era más bonita. Él contaba que se dio como cuenta de que había escrito una canción que había soñado. No lo podía creer porque decía, a ver, es imposible que yo haya soñado esto, me haya levantado y haya hecho la canción, la haya escrito en 5 minutos. Incluso contaba que empezó a preguntar a la gente si esta canción la conocían, si existía, y por eso él la había escuchado y la soñó. Pero no. El sueño, su sueño,
inventó la canción Yesterday. En el verano de 1815, Mary Wollstonecraft Goodwin y su novio Percy Shelley viajaron hasta Ginebra para visitar a su amigo poeta Lord Byron. Allí vivieron épocas muy sombrías, muy tormentosas. Estuvieron muchas horas encerrados en la casa porque había muchos problemas de seguridad en esa zona, en esa época. ¿Y qué hacían? Para pasar el tiempo, Byron les retó a escribir una historia de terror. Una historia que cada uno de ellos escribiría de forma separada. Mary, por aquel entonces, solo tenía 19 años. Y se decantó por un relato. Un relato que había soñado pocos días antes de llegar a ese lugar. Y ese mismo año se casó con Percy. Y este relato que soñó, que escribió en la casa de Lord Byron, después se convirtió en un libro que seguramente conocéis, muy famoso, llamado Frankenstein. En 1845, el inventor Elias Howe se encontraba en plena vorágine creativa. Tenía una gran idea: una máquina con una aguja que consiguiera coser automáticamente. El problema es que no sabía cómo hacerla funcionar. Tras muchos ensayos, errores, una noche, ya muy cansado, se fue a dormir. Soñó con que un grupo de nativos lo convertían en prisionero. En el sueño, Elias Howe veía cómo sus captores bailaban alrededor mientras sostenían unas lanzas. Un movimiento, el de la lanza y el baile, que le hizo fijar en que todas esas lanzas contenían unos agujeros cerca de las puntas. Al despertar aplicó lo vivido, lo que vio en el sueño, en su invento. Ubicó un agujero en la punta de la aguja que ya tenía su máquina. Así consiguió que el hilo se enganchara cuando atravesaba la tela. Su diseño cambió y así es como se inventaron las máquinas de coser. En el devastador tsunami de 2004, mucha gente, días antes, meses antes, en varios países distintos, ojo, informaron que habían tenido sueños en el que presenciaban olas gigantes. Olas gigantes que destruían masivamente sus costas. Aunque no se puedan afirmar, porque hubo muchos testimonios, otros a lo mejor fueron inventados, es muy sorprendente la cantidad de testimonios similares que surgieron. Y lo curioso es que no surgieron en una sola zona. Surgieron en distintas zonas y efectivamente el tsunami de 2004 afectó a varios países del Océano Índico. Curioso. También volvemos otra vez al Titanic. Había gente que soñó que tenía billete, ya lo he comentado antes, y que se hundía el barco y no subía. Pero es como una mujer en 1912, justo antes de que el Titanic se hundiera, llamada Daisy Minam, afirmó haber tenido un sueño en el que veía un barco de gran tamaño hundiéndose en el mar. Escuchaba los gritos de las personas que estaban a bordo y esta mujer no sabía ni siquiera que existía el Titanic ni que iba a zarpar un barco tan grande. ¿Y qué son los sueños premonitorios? Muchos científicos creen que los sueños premonitorios son producto de la intuición. Intuición y mezcla de inconsciente colectivo. Se han hecho estudios, se han hecho páginas web, se han hecho experimentos
donde se ha descubierto que hay una inteligencia colectiva. Se hizo uno muy, muy espectacular, que era en una página web, todo el mundo se podía registrar y subir sus premoniciones. Y se descubrió que algunas veces el inconsciente colectivo adivinó cosas. También se habla de la intuición, que es eso que no sabemos exactamente qué es, pero que a veces nos evita la muerte, nos evita un accidente. A veces intuimos algo durante un segundo y eso evita que nos ocurra algo. Esto sería también... La intuición suele ocurrir despiertos y los seres premonitorios suelen ocurrir dormidos, como la misma palabra indica, sueño. Pero hay científicos que dicen que a lo mejor es la misma intuición que aparece de noche en forma de sueño y nos avisa de cosas y nos salva de cosas. Bueno, yo... que en un sueño te hable una voz, te diga que va a caer un avión, que no lo cojas, no lo coges y se cae, puede ser intuición, pero es mucha casualidad. Hay un caso muy impactante, documentado, que le pasó al psíquico Edgar Cayce. En uno de sus sueños, Cayce predijo el hundimiento del buque Lusitania, que ocurrió en 1915. En otro caso, muy impactante también, una mujer llamada Pam Reynolds tuvo un sueño en el que se veía a ella misma en una sala de operaciones rodeada de médicos. Más tarde Reynolds descubrió que su sueño coincidía exactamente con la cirugía a corazón abierto que tendría que someterse días después de encontrarle una grave enfermedad. Pero no solo hay casos individuales de sueños premonitorios. Hubo un sueño, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, donde varios soldados británicos informaron haber tenido sueños en los que se veían a sí mismos participando en una batalla en un lugar específico. Sorprendentemente, estos sueños resultaron ser anticipaciones exactas a la batalla de Dunkerque, que tuvo lugar poco después, y que ellos no sabían que iba a pasar. Otro caso muy intrigante es el de Mark. Este hombre tuvo un sueño en el que veía a un amigo sufrir un accidente de coche. En el sueño, Mark pudo ver claramente los detalles del accidente, como el lugar, la hora exacta, y preocupado por la seguridad de su amigo decidió llamarle antes y advertirle sobre el sueño que había tenido. Para su sorpresa, su amigo le dijo que estaba a punto de salir en un viaje por carretera, pero gracias a la advertencia de Mark, decidió posponer el viaje y evitar este accidente que había soñado su amigo. No hay evidencia científica ni concluyente que demuestre que los sueños premonitorios son reales. Simplemente son informes anecdóticos, personas que afirman haber tenido este sueño, pero es muy difícil de documentar, porque a veces los sueños, todos sabemos que después no nos acordamos de la mitad de los sueños. Pero es curioso que hay gente que lo ha salvado gracias a un sueño premonitorio. Es desconocido porque a veces tenemos sueños extraños, porque tenemos a veces sueños buenos, sueños malos, sueños de terror, sueños premonitorios. Era algo increíble, era algo que la ciencia sigue estudiando, pero es muy difícil saber por qué soñamos lo que soñamos. Se han hecho multitud de pruebas, pero claro, ¿cómo van a saber si es la mente, si es el subconsciente, si es algo exterior a nosotros que nos lo avisa? Es que era algo muy muy difícil de saber. Y los sueños premonitorios era algo más difícil de comprender que el sueño normal, digamos. El 11 de septiembre
algunos se atrevieron a recordar que las profecías de Nostradamus tenían razón. Nostradamus dijo que dos grandes torres caerían en el corazón de América por, creo recordar, 2 pájaros de fuego, y eso que fue una premonición lúcida, fue un sueño premonitorio, pero lo que está claro es que todos estos profetas, que a veces nos reímos de ellos, porque decimos, está todo manipulado, no dijo eso, y tal y cual, quién sabe si tenían sueños premonitorios. El 20 de octubre de 1966, Early May Jones, de 9 años, le dijo a su madre que debía contarle el sueño que había tenido antes de dormir. Mejor cuéntamelo mañana, que ya es tarde, le dijo su madre. No, mamá, es importante, insistió ella. He soñado que cuando iba a la escuela ya no estaba. Algo negro le había caído encima. Al día siguiente, la niña asistió al colegio, situado en Aberfan, un pueblo minero de carbón en Gales del Sur. Y de repente, ese día, 500 millar de toneladas de carbón se derrumbaron sobre el pueblo, causando la muerte a Eril y a 139 personas, casi todos niños. Como veis, hay muchísimas experiencias. Como veis, hay muchísimos casos increíbles. He querido acabar con el de esta niña. He soñado que el colegio desaparecía y en su lugar había algo negro encima. La madre no le hace caso y al día siguiente muere. ¿Esto una niña de 9 años? ¿Qué explicación puede tener? ¿Un sueño premonitorio? ¿Algo o alguien a través de los sueños le dijo que ocurriría eso? Y yo me pregunto, si en lugar de soñar nosotros con eso, era algún tipo de entidad que mientras dormimos nos habla, mientras dormimos nos ayuda en estos casos con sueños premonitorios. Eso explicaría por qué a veces nos dan miedo los sueños o vemos cosas raras en los sueños. Los científicos dicen que todo viene de nuestro subconsciente, de nuestra mente, que crea cosas aleatorias, crea imágenes, crea, como hay tanta información en nuestro cerebro, es como si en los sueños se mezclara todo y se mezclan vivencias del día que hemos pasado, de días anteriores, de pensamientos que pensamos en el futuro, y todo eso se mezcla y crea los sueños. Muy bien, esa es la teoría, pero si en la práctica alguien o algo, algún tipo de energía, de ser, se metiera en nuestros cerebros y en los casos de los sueños premonitorios nos avisarán de estas cosas, o en la mente que solo usamos un 7%, que es tan potente que con toda la información que tiene, con toda la información, digamos, compartida de todos los seres humanos, con toda la información que tenemos en nuestros genes, ¿es posible que a veces pueda anticiparse al futuro? No sé qué pensáis vosotros. Yo creo que la mente es tan potente que a veces puede ver el futuro. O quién sabe si era algún tipo de ser, de espíritu, de energía, que entra en nuestros pensamientos mientras dormimos y nos da pistas. Gracias a todos. Cuidado con lo que soñáis esta noche. Y hasta la próxima.